Siempre que veo a los ateos discutir con creyentes, los veo tratando de usar la ciencia y la razón como armas. Pero no entiendo por qué. A ver, cuando a un niño se le enseña religión, se le enseña diciéndole: a ver, hijo, trata de pensar y entender este pasaje bíblico, o se le dice: memoriza este pasaje bíblico. No hay ningún interés en que el niño razone, sino en que memorice. Al fin y al cabo, es la palabra de Dios, que es inmodificable y por lo tanto no hay nada que razonar. No hay nada que analizar. La verdad está ahí y hay que aprendérsela tal y cual como está ahí. Hacer una interpretación propia de la palabra o algo distinto a lo que está ahí escrito es automáticamente ofender la sabiduría de Dios. Sería como decirle a Dios que no estás de acuerdo con Él y que tú tienes tu propia idea de lo que ahí quiere decir. Y todos sabemos cómo reaccionaría Dios a un atrevimiento de tal magnitud. La religión se enseña desde edades muy tempranas, donde el niño todavía es muy vulnerable y moldeable. Para mí, aprovecharse de la inocencia e inexperiencia de un niño para lanzarlo a las garras de la religión es bastante... bueno, merece el premio al mejor padre del año, definitivamente. Al niño hay que darle la oportunidad de ser él quien decida sus creencias y a la edad que él quiera. Eso sí sería una actitud justa y amorosa. Veamos, si tú tienes un canal en YouTube y creas contenido interesante, la gente se suscribirá por deseo propio. No tienes que recordarles nada, ni mucho menos obligarlos o engañarlos para que se suscriban, ¿verdad? Eso solo lo hacen los youtubers que saben que su contenido es una completa basofia y que para que reciba la atención depende más de su marketing y su insistencia que de su calidad y su utilidad. Si las enseñanzas religiosas son tan interesantes y tan fundamentales, primero, ¿por qué se le insiste tanto a la gente a seguirlas? Y segundo, ¿por qué son obligatorias en la mayoría de las instituciones educativas? Si son tan maravillosas y divertidas, la gente irá sola por ellas. No hace falta ir a la gente. Si la religión es libertad, ¿por qué se le obliga a los niños a aprenderla? Obligar no tiene nada que ver con libertad. Si la religión es amor, pues la gente debería ser libre de tenerla o no, ¿verdad? Jesús nunca forzó a nadie para que fuera su discípulo. Los que lo siguieron, lo hicieron por el amor que sentían por él y sus enseñanzas. ¿Qué tan buena puede ser una religión si tú tienes que forzar o manipular a la gente para que se interese por ella? Cuando una enseñanza espiritual tiene que inculcarse a la fuerza, ¿qué puede tener de espiritual? La búsqueda del sentido de la existencia, la espiritualidad, como lo llames, es un proceso absolutamente voluntario y férreamente individual. Tiene que ser así, no puede ser colectivo, ya que tú eres tú y no hay otra persona en el mundo como tú. No hay dos personas sobre la faz de la tierra con la misma mente, con las mismas experiencias y por lo tanto con las mismas necesidades espirituales. Así que lo único que se me viene a la cabeza cuando veo 2.000 millones de personas con las mismas necesidades espirituales es que algo les hicieron y tuvo que haber sido a temprana edad, porque ninguna de estas personas se acuerda del momento en que la empezaron a evangelizar. Así que cuando veo a alguien decir que los niños están obligados a aprender religión desde temprano por su bien, empiezo a sospechar que ahí hay gato encerrado. Cuando a un niño se le imparten enseñanzas religiosas, nunca se le permite cuestionar, ¿verdad? Apenas el niño abre la boca para decir que no está de acuerdo, o mucho peor, para decir que no cree en Dios o la creencia, la respuesta que el niño obtendrá es la siguiente: cállate y te lo aprendes como te lo estoy diciendo. Y no me hagas tener que volver a repetírtelo, porque verás cómo te va a ir.
Y por supuesto, el niño termina aterrado de volver a preguntar. Y cuando tú terminas aterrado de preguntar, automáticamente terminas aterrado de dudar y pensar. Porque sabes que si piensas, surgirán más preguntas. Así que el niño no vuelve a preguntar nada y acepta toda la evangelización sin rechistar. Toda enseñanza que no se ha pedido es un abuso, porque te estás aprovechando de la vulnerabilidad de una persona para transformarla en lo que a ti te da la gana. Meterle tus tradiciones y creencias, ignorando por completo que esa persona no es un computador para instalarle tu software favorito, sino alguien con el derecho de pensar y sentir a su manera. Y no hay nada más alejado de la espiritualidad que una actitud así. Pero por supuesto, al mundo no le conviene que las personas sientan y piensen a su manera, porque las personas así debilitan el orden establecido e incomodan las vidas de los bebés llorones que las parasitan. Pero no hay de qué preocuparse. La religión siempre estará ahí para mantener al máximo número de personas pensando y sintiendo igual y obedeciendo las mismas órdenes, ¿verdad? Total, no es culpa de la religión, sino de la genética. La religión solo aprovecha lo mejor de nosotros. El desarrollo de la espiritualidad empieza con la libertad, no con la esclavitud. Y ese terrible daño a los niños no es siquiera culpa de los padres. Ellos lo hacen con la mejor de las intenciones, porque ellos también los criaron así y creen que es lo correcto. También hay muchísimos ateos adoctrinados, para los cuales el ateísmo no podría existir si no fuese otro sistema de creencias. Y los ves hablando como loros de Darwin, de la evolución, del comunismo, del Big Bang, de lo maravillosa que es la izquierda. Oigan, si decidiste no creer en Dios, no la cagues endiosando otras cosas. O por lo menos date tiempo de encontrar alternativas más profundas, más interesantes, que requieran algo más de introspección, de filosofía, de tu propio ser, de tu propia experiencia. Sé original, no tengas miedo. Además, no peques de ignorante. El comunismo, doctrina idolatrada por muchos ateos, no es sinónimo de bienestar o igualdad social alguna. En teoría sí, pero en la práctica crea una dependencia y falta de libertad aún más grandes que las religiones. Además, si tomamos en cuenta que, gracias a Marx y sus desocupados amiguitos, socialistas científicos que nunca han hervido un huevo en su vida, los comunistas creen que la homosexualidad es un mal de los ricos, un mal capitalista y que una persona se vuelve gay por tener plata. Y si eso no te parece estúpido, entonces mejor quédate en tu casa y trata de no salir, porque probablemente, como ateo y comunista, seas un peligro aún mayor para los homosexuales que un evangélico o un musulmán. El camino hacia la verdadera espiritualidad, una conciencia profunda, llámelo como lo llamen, libre de creencias fundamentalmente irracionales, solo es posible en un limbo existencial. Olvidarte por un momento que eres del planeta Tierra y darte la oportunidad de vivir en un vacío en donde no exista otra cosa que la duda y la incertidumbre. Eso es vivir en la eternidad, más bien ser la eternidad. Es ahí donde se gesta la verdadera inteligencia, es ahí donde nace la verdadera religión, tan única y original como tú. Y ese es el estado que la religión dice que solo podremos alcanzar después de la muerte. ¡Qué oportuno!, ¿verdad? Si la educación religiosa se fundamentase en razonar en vez de memorizar, no habría necesidad de debates entre ateos y creyentes. Por otra parte, dicen por ahí que el que se enoja pierde. Nada más cierto que eso, porque la emoción se empieza a expresar justo donde la razón desaparece. Y por eso es que las personas que no tienen razón, es decir, que no razonan, se ofenden y molestan con facilidad y por cualquier cosa.
lo cual no necesariamente tiene que ser indicio de estupidez, inmadurez o una educación deficiente. Puede ser indicio de que la persona en cuestión tiene serios traumas que no la dejan pensar con claridad, lo cual la vuelve frágil e insegura. Y por eso es que es siempre preferible respirar profundo y tratar de no alterarse, o por lo menos fingir que no estamos, que la lanzamos por un precipicio, ya que imitar el comportamiento de alguien suele decir que estamos de acuerdo con él. Le estás dando la razón. Ahora, si no hay manera de que esta persona se calle y se tranquilice, trata de retirarte lentamente. Y no confundan, yo no soy Gandhi. No estoy de acuerdo con la violencia siempre y cuando ésta se puede evitar. Porque hay personas que son tan brutas o están tan mal de la cabeza que las trates como las trates, siempre serán agresivas contigo. Y la única forma de calmar a este tipo de personas es con un oportuno puñetazo en la cara. Pero esto debe ser tu último recurso, nunca el primero. Si la violencia es lo que más temprano aflora en ti, es que eres una persona extremadamente débil e insegura, producto de sinfín de traumas, o alguien a quien papi y mami nunca pusieron un parado a tiempo y hoy se cree con derecho de tratar a los demás con la misma malcriadez y arrebatos. Y además, no quiero decir que tenemos que ser totalmente racionales, ya que eso primero es imposible y segundo, nuestra especie sería insoportablemente aburrida y burocrática. No habría nada de magia, misterio ni diversión. No existirían las artes. Las artes son una mezcla de racionalidad e irracionalidad. Pero por lo menos intentemos ser racionales en las situaciones que lo requieran, que es la regla, pero como buenos imbéciles preferimos tomarlo como la excepción. Y por eso el mundo está como está. Alguien en un momento de rabia, miedo, no razona con claridad. ¿Nunca les ha pasado que cometen locuras cuando están enfurecidos y luego que se enfrían dicen, oh, ¿qué fue lo que hice? Y si nos ponemos a ver que algunas creencias están fundamentadas justamente en el miedo y la desesperación, lo cual las hace creencias traumatizadoras en vez de liberadoras, pues entenderemos por qué algunas personas actúan como actúan. ¿Cómo alguien que viva constantemente juzgado, culpabilizado, aterrorizado, avergonzado y amenazado puede razonar adecuadamente? En un estado así es imposible mantener la cordura. No sé hasta qué punto sea sensato tratar de discutir con alguien en esta situación. Incluso las respuestas aparentemente racionales que te pueda dar son respuestas memorizadas, prefabricadas. Cuando un homofóbico te dice que no está de acuerdo con la homosexualidad porque esta es antinatural, antifamilia, antirreproducción, antihigiénica, antitranspirante, anticongelante, antimisiles, no te está dando un argumento inteligente ni sensato, sino uno prefabricado, injusto e intelectualmente deshonesto, sacado de un manual de instrucciones que él mismo eligió porque se adecua a sus prejuicios. No ha reflexionado ni un solo segundo sobre el asunto, porque no es esto lo que le interesa, sino joderle la vida a otra persona. Pero perdónalo, Señor, no sabe lo que está diciendo. Solo se humilla a él mismo, porque está quedando como un completo imbécil. Perdónalo por depender de su memoria en vez de su materia gris. ¿Cómo alguien que no usa la razón puede pretender tenerla? Repito, si no usas la razón, no tienes la razón. Y es por esto que tanto ateos como creyentes terminan muchas veces ponchados en los debates, porque viene alguien y les hace una pregunta cuya respuesta no estaba en su manualito infantil de cómo ganar un debate. Así que siempre es preferible pensar a copiar y pegar, ¿verdad? Porque pensar te permitirá llegar a tus propias conclusiones y crear tus propios argumentos. No importa que estén errados, lo que importa es que son tuyos
y su originalidad podría eventualmente abrir las puertas a nuevos paradigmas. Y si insistes en seguir pensando y ser honesto contigo mismo y los demás, todos tus procesos mentales irán mejorando con el tiempo. No te desesperes por empezar cometiendo errores y pasando vergüenza en los debates. Más bien, preocúpate por darte el tiempo necesario para convertirte en alguien capaz de elaborar reflexiones inteligentes y enriquecedoras. Aquí la cuestión no es ganar o perder el debate, sino aprovecharlo para llegar a la verdad, para la cual muchas veces ni siquiera es necesario debatir. Otro grave error de los disque ateos es intentar atacar a la religión con la ciencia. Mira, así como no puedes usar pruebas de laboratorio para convencer a la gente de que Dios no existe, tampoco puedes usar pruebas de laboratorio para convencer a la gente de la existencia de Dios, para probarlo. Un debate donde un ateo trata de deshacer una creencia, hablando de Einstein o de Darwin, es tan ridículo e inútil como los videos donde salen científicos tratando de explicar a Dios con ecuaciones matemáticas. Están mezclando peras y manzanas. Las religiones provienen de cuestiones meramente existenciales, imaginarias, metafísicas. Ahí no tiene cabida el pensamiento científico. No se basan en lo probable, sino más bien en lo improbable, en los fenómenos que, de alguna manera, esquivan la razón y la lógica. Y por supuesto, no accidentalmente, son fenómenos creados con ese propósito, sin intenciones de ser explicados por la ciencia, cuya naturaleza es presentada como misteriosa y sobrehumana justamente para obligar a la gente a arrodillarse ante ellos. Y por supuesto, nunca podrán ser probados. Así que el que se meta a intentar explicarlos usando métodos científicos está meando fuera del perol. Algunas religiones ni siquiera son inevitables ni parte ya de nuestro proceso evolutivo. Eso que en nuestras eras primitivas rellenaba las lagunas donde la evidencia y la razón faltaban. Porque hoy muchísima gente tiene en la punta de sus dedos toda la información necesaria para dejar a la religión. Pero por alguna extraña razón, esto no está sucediendo tan rápido como se esperaría. Así que es obvio que algunas religiones son la antítesis misma de la razón y el pensamiento científico, un enemigo frontal del proceso evolutivo más que un acompañante inevitable del mismo. Y por eso tanto odio de los sacerdotes y los pastores hacia la teoría de la evolución. No porque hayan descubierto que no venimos de Adán y Eva sino del chango, esto cualquiera lo puede intuir, bueno, sino por el peligro que implica la palabra misma, su concepto. El cristianismo es todo lo contrario a la evolución, es la no evolución, y esta es la base de su supervivencia. Mientras más estancamiento, mejor. Y si la gente se entera que existe tal cosa como evolucionar, cambiar, transformarse, ¿cómo podría tener cabida un Dios omnisapiente y todopoderoso? ¿Qué gracia tendría un Dios que tiene que ir remendando constantemente los errores de su creación? ¿No es la creación acaso perfecta? Si es perfecta, nada tiene que evolucionar. Pero Darwin dijo que la evolución existe, que es un hecho, lo que quiere decir que la creación o jamás existió o nunca fue perfecta. Y si tiene imperfecciones, Dios cometió errores. Y nadie quisiera seguir y obedecer a un Dios que comete errores, ¿verdad? Sería ya un Dios mucho más humano. Y pareciese que la existencia de algunas religiones depende en que despreciemos lo humano, es decir, en que nos despreciemos a nosotros mismos. Además, donde hay evolución, no pueden haber verdades absolutas. Todo está cambiando constantemente. La realidad hoy en día es una, mañana es otra. Y para rematar, cada persona percibe la realidad a su manera. Lo que quiere decir que la realidad, en realidad, no existe más que como un concepto. Es siempre virtual.
Y encima, esta puede diferir dependiendo del momento de la persona. Si estás feliz, ves el mundo de muchos colores. Si estás deprimido, todo lo ves triste, gris y negativo. Es el mismo mundo. Eres tú quien lo percibe diferente con tan solo el cambiar de tu estado de ánimo. Se me hace que lo que la religión quiere lograr demonizando el concepto de evolución es más bien abolir la mentalidad relativista y conservar la mentalidad absolutista. Esa que cuando se le mete una idea en la cabeza, nunca intenta cambiarla. ¿Y quiénes son las personas que mejor reflejan este tipo de mentalidad? Pues fíjense que ni tengo que decirles. Ateitos arrogantes. Entiendan esto. Ser culto, así como puede iluminar el razonamiento, también puede enturbiarlo y condicionarlo. La cultura o la falta de la misma no te hará más o menos ateo o más o menos creyente. Son otros los procesos implicados en ello. Hay gente súper culta y súper cristiana, como también hay gente completamente ignorante, con una ortografía del orto y devotamente atea, humanitaria, sin pretensiones de autosuficiencia divina. Solía pasármela con un señor que creció en un pueblito costero y nunca se alejó de la playa donde vive. Todo el pueblito era cristiano y ese señor jamás ha leído nada aparte de una Biblia. Y por alguna extraña razón, ni creía en Dios, ni creía en la religión. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible que no crea en nada de eso si es la única información a la que ha sido expuesto? ¿Cómo es posible? Este hombre se sentaba frente a su casa a pelar cocos mientras miraba hacia el mar. ¿Y qué miras?, le preguntaba yo. Nada, me decía. Es la respuesta más profunda que alguien me haya dado jamás. Exacto. No mira nada, porque mira hacia la nada. ¡Qué honesto! No había un yo soy en ella, lo cual reflejaba una mente que no volaba en círculos, sino siempre hacia un nuevo lugar. Mirarlo a los ojos era como mirar a lo más profundo del universo. No había un final en su mirada, no habían barreras. Con ese individuo ignorante me sentía más vivo que con todas las personas supercultas que estuve. No hacía falta hablar siquiera. Juntándome con él entendí que hay que poner por un momento la mente en blanco y tratar de contemplar la existencia desde toda nuestra primitivez, desde toda nuestra inocencia. Volver a ser los que éramos antes que nos lavaran el cerebro. Regresar a un estado en donde todos nuestros conocimientos se convertían de repente en limitantes y así volver a nacer. Es ahí cuando te das cuenta que Dios no es más que un estado de la conciencia, ese en el que las creencias religiosas te impiden adentrarte y se te presentan como la única solución para llegar al mismo, haciéndote perpetuamente hambriento de espiritualidad. ¿De qué le sirve a una persona mucho software y un gran disco duro si tiene un procesador lento e ineficiente? Se vivirá colgando y de error tras error, dando respuestas equivocadas. La cuestión está en hacer más con menos y no menos con más. Es más valioso ser alguien poco culto y con una gran intuición e inteligencia, lo que te llevará a ser una persona empática, que alguien muy culto y carente de estas cualidades. De hecho, la gente así es un peligro. Los tontos que saben demasiado tienen la particular costumbre de dispersar gran cantidad de información mal razonada. Y quizá por esto es que polémicas como las que surgen alrededor del matrimonio gay sean infinitas, cuando en medio del asunto podría entenderlo hasta un burro. Pero he ahí el detalle: a un burro le ofende que le digan burro, es decir, que le digan la verdad. Así que intentará disfrazar su estupidez complicando las cosas para así hacerse el interesante y además justificar su inhabilidad para entenderlas. Por eso los imbéciles no les gusta la simplicidad, porque saben que la simplicidad no dejará espacio para las excusas a su estupidez.
Nuestra soberbia nos vuelve incapaces de ver y entender lo fundamental, lo puro, lo elemental, lo lógico, lo que no necesita de otro apoyo más que sí mismo. La mayoría de los problemas sociales podrían aclararse en charlas de 5 minutos y sin embargo llevamos décadas discutiendo sobre ellos y nada, tergiversando y tergiversando más la información y complicando más las cosas. El exceso de conocimiento e información no son ninguna garantía de que vas por el camino correcto, más bien terminan convirtiéndose en una cortina de humo. Es como cuando uno busca en internet cuántas gotas de cloro necesito para desinfectar el agua. Y te salen aquellos artículos hablando de la historia, el inventor, la composición química del cloro. Y luego de pasar leyendo 2 horas de información que no necesitabas, es decir, habladera de paja, jamás te terminan de responder cuántas gotas de cloro se necesitan para desinfectar la puta agua. No entienden que a mí me importa un pepino cuánto sepan sobre un tema, sino que respondan a lo que pregunté. ¿Hay alguna diferencia entre el matrimonio gay y el heterosexual? Entonces te salen que si Dios, que si son abusadores, que si la Biblia, que si el fin del mundo, que si el futuro de los niños, que si la puta madre. Y ya con eso te das cuenta que no saben la respuesta. Interponen toda la información basura que obtuvieron basándose en sus prejuicios a la razón. Y así se alejan de la verdad. Y la verdad es que no hay diferencia. De hecho, hasta podemos ser un poco más honestos y amigables con los homofóbicos, recordándoles lo siguiente, que más del 90% de las familias heterosexuales son disfuncionales y causan todo tipo de traumas a sus hijos. Cosas como las peleas, la violencia intrafamiliar, los abusos, los divorcios, las disputas por los bienes, el rechazo de los propios hijos por homofobia, adoctrinaciones forzadas de todo tipo. Y si nos ponemos a pensar cómo se debe, no tardaremos en recordar qué familias criaron a los racistas, a los terroristas, a los asesinos, a los corruptos, a los depravados sexuales, a los genocidas, a los adictos, a los homofóbicos, a los violadores, a los maltratadores de animales, a los que matan a miles en las guerras, a los que contaminan el planeta, y etcétera, etcétera, y etcétera. La verdad está ahí. No se compliquen la vida con largos debates para justificar su desinterés en abrir los ojos. ¿Será por eso que la Iglesia Católica insiste en que esto siga así, para tener a su disposición a un mundo desquiciado, horrible y violento, necesitadísimo de esa espiritualidad que ella misma vende? Y de esas armas que ella misma fabrica. La respuesta está en tus manos. Imagino que no me vas a salir con largos y aburridos artículos de democracia cristiana, ¿verdad? Internet está que hierve de foros y grupos hablando sobre cualquier tema en particular, y nadie jamás ofrece el argumento que ayudará a mejorar la situación. O si lo da, es completamente ignorado por los demás. ¿Y por qué? Porque la gente no está interesada en resolver problemas, sino en tener la razón. En vomitar el último y más complicado argumento sobre el origen de la desigualdad y la pobreza, mientras la pobre señora de servicio limpia la tapa del inodoro que orinaron porque todavía no saben apuntar bien. Hoy en día, el ciudadano promedio tiene tanta cultura que haría palidecer a los académicos de hace 100 años. Pero el mundo sigue ardiendo. Entonces, algo anda muy mal. Quizá no sea cuestión de qué tanto sepas sobre un tema, sino de cómo proceses y apliques ese conocimiento, que es el paso que casi todo el mundo se salta mientras los reptilianos se cagan de risa. ¿Quieres conocer una frase de oro? Tan pura y simple que te hará entender cómo tratar rápido y eficientemente todos los problemas sociales, y además te evitará infinitos debates y un culo estreñido de tanto estar sentado sin hacer nada en internet. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Eso es todo lo que hay que saber.